Ok, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar de lo que es el primer tema de la materia de OP2, que es las ecuaciones de conducción. ¿Ya? Entonces las ecuaciones de conducción lo que es básicamente son modelos matemáticos que me ayudan a relacionar la temperatura en función a la posición en un sistema. ¿Sí? Entonces, antes de entrar a ese tema, vamos a hablar rápido de lo que es la ecuación de Fourier o la ley de Fourier en sí. Ya, la ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? Me dice que el flujo de calor es igual a menos K, la conductividad del cuerpo, por el área de transferencia de calor, por mi gradiente de temperaturas. Si la temperatura varía con X, mi gradiente también va a variar con X, ¿no? Si mi gradiente varía con el radio, también acá sería respecto al radio. En este caso, para hacer un caso general, estamos trabajando con X. ¿Sí? Ya, ahora también nosotros tenemos que recordar que las unidades del flujo de calor son watts. O pueden ser, no sé, calorías, hora, calorías hora, digamos, ¿no? Una unidad de energía. O tal vez podría ser BTUs por cada minuto, no, no sé, pero la cosa es que es una unidad de energía entre unidad de tiempo. ¿Sí? También vamos a ver lo que es la densidad de flujo de calor. Eso es importante, porque nosotros vamos a hacer nuestros balances en función de lo que es la densidad de flujo de calor. ¿Ya? Entonces, la densidad de flujo de calor se define de la siguiente manera. Q minúscula es igual al flujo de calor entre el área de transferencia de calor. ¿Sí? Y si usamos la ley de Fourier, va a ser simplemente menos K por el gradiente de temperaturas. Ahora, las unidades de la densidad de flujo de calor es la misma que la del flujo de calor, pero entre el área. O sea, digamos watts sobre metro cuadrado, o puede ser caloría, hora, metro cuadrado, o puede ser BTU, digamos minuto, por cada centímetro cuadrado. La cosa es que siempre en el denominador de las unidades vamos a tener el área. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el área de transferencia? Eso es importante. Área de transferencia de calor. Ya. El área de transferencia de calor se define de la siguiente manera. Yo tengo una superficie, puede ser cualquier superficie, puede ser plana, puede ser curva, no, no interesa. Lo que me interesa es la dirección del flujo de calor. Yo tengo un flujo de calor, recuerden que siempre va de lo que es más caliente a lo que es más frío, para no violar las leyes de la termodinámica, ¿sí? Para que sea un proceso, es un proceso irreversible, ¿verdad? Ahí está. Tenemos flujo de calor Q, ¿sí? Entonces el flujo de calor va a formar siempre 90 grados con la superficie, ¿ok? Aquí, digamos, yo voy a tener otro flujo, otro flujo. La cosa es que siempre va a formar 90 grados, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, a esta área, si ustedes esta figura lo dan la vuelta, o sea, es como que lo miren de frente, esa área que forma 90 grados, yo lo voy a mirar de frente. Digamos, va a ser algo así. Es esta área, ¿ya? Es como que le estoy dando la vuelta para que se ubique. Esta va a ser mi área de transferencia de calor, ¿sí? Área de transferencia de calor. Porque el flujo de calor va a salir. Ahora, el flujo de calor estaría como que saliendo de la pantalla, ¿no ve? Ese es el área de transferencia que se utiliza en la ley de Fourier, ¿sí? Nada más.
Ahora veamos otro detalle que es la ley de enfriamiento de Newton, que igual se ve en lo que es convección. ¿Ya? Ley de enfriamiento de Newton. Entonces, ¿qué me dice esta ley? Me dice que yo tengo un cuerpo, yo en este caso voy a hacer una pared, puede ser para cilindros y esferas, porque recuerden que en esta materia solamente vamos a analizar placas, cilindros y esferas, no vamos a analizar más. ¿Ya? Esta pared la estoy analizando con su dimensión más, ¿ok? O sea, estoy haciendo en 3D, se podría decir. Entonces, ustedes van a tener este cuerpo, que generalmente nosotros lo analizamos solamente de perfil, ¿no? O sea, solamente de frente, así. Pero yo lo estoy girando un poco para que ustedes puedan entender esta parte, ¿ya? Digamos que acá yo tengo mi pared que es de espesor L, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes saben que en los sólidos predomina lo que es la conducción, ¿sí? En sólidos predomina la conducción, ¿sí? La conducción de calor. Pero, ¿qué pasaría si ustedes tienen un fluido en las fronteras? Digamos, acá. Ustedes tienen un aire, digamos, tienen aire. O puede ser agua, es un fluido. Lo que quiero que entiendan es que todo lo que está aquí en la frontera, está besando toda esta frontera de acá, es un fluido, ¿sí? Entonces, ese fluido siempre va a tener lo que es un coeficiente de película H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, y van a tener la temperatura T infinito, que es la temperatura del fluido, una temperatura imperturbable, ¿sí? Siempre va a permanecer constante. Temperatura del fluido, siempre constante, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes en los problemas les dé o les mencione que hay un fluido, les tiene que dar necesariamente lo que es H, coeficiente convectivo, y la temperatura T infinito. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo calcular el flujo de calor en un fluido? O no en un fluido, sino que ejerce un fluido sobre una superficie, digamos. O que la superficie cede al fluido. Porque recuerden que yo puedo tener dos casos. Que mi flujo de calor vaya a este lado, o sea que la pared esté más caliente que el fluido, o que el fluido esté más caliente que la pared. ¿Sí? Nada más. Entonces aquí es lo mismo, chicos. Es cuál va a ser el área de transferencia de calor. Y si se dan de cuenta va a ser todo lo verde. ¿Por qué? Porque esa área es la que forma 90 grados con mi flujo de calor. Esa área es. Fíjense, el flujo de calor va a venir así. Ahí están los 90 grados. ¿Ok? Entonces, pues la ley de enfriamiento de Newton se define de la siguiente manera. Aquí vamos a poner. El flujo de calor por convección va a ser igual al coeficiente H por el área de convección por la temperatura de pared menos la temperatura infinito. Aquí es siempre y cuando la temperatura de pared sea mayor a la temperatura infinito. Ahora también se puede expresar de otra manera. Es lo mismo, solamente que va a cambiar el sentido de las temperaturas. Temperatura infinito menos temperatura de pared. Esto siempre y cuando temperatura infinito sea mayor a la temperatura de pared. Ahora, ¿qué es la temperatura de pared? Es la temperatura a la cual va a estar toda la superficie que está expuesta a la convección. Toda esta pared va a estar a una temperatura de pared, ¿no? TS, que es la temperatura de pared. ¿Ok? Entonces hay dos casos, que el fluido esté más caliente que la pared o que la pared esté más caliente que el fluido. Entonces ustedes tienen que saber identificar cuál van a usar. Solo es eso. Ahora, el área de convección. ¿Cuál es el área de convección?
es el área que está en contacto, esta área de convección es el área que está en contacto con el fluido y la superficie, ¿sí? O sea, sería esta área, ¿no ve? Toda esta área sería el área de convección. Esta de aquí, no, pues porque aquí nada que ver, no hay fluido, pero aquí sí, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, no sé, en un cilindro, digamos. Ustedes tienen un cilindro ahí y digamos, está todo sumergido en agua. ¿Cuál va a ser el área de convección? Obviamente va a ser el área lateral, porque toda esta área está en contacto con el fluido. Lo mismo con la esfera, digamos, ustedes tienen una esfera y digamos, igualmente está sumergida en agua. ¿Cuál va a ser el área de convección? Va a ser obviamente el área de la superficie, porque esa área está en contacto con el fluido. Es eso simplemente, ¿sí? Listo. Entonces, igualmente acá podemos trabajar con densidades de flujo de calor por convección, como en conducción. O sea, una densidad de flujo de calor por convección no es más que el flujo de calor por convección sobre el área de convección. ¿Sí? O sea, es lo mismo que arriba. Ya, ley de enfriamiento de Newton ya estamos viendo. Ahora, por si acaso, vamos a ver lo que es calor por radiación o transferencia de calor. O mejor así. Flujo de calor por radiación. Ya. Entonces el flujo de calor por radiación es lo mismo que la convección. Es la misma idea. ¿Sí? Lo mismo. Es lo mismo. Pero en este caso, a ver, lo voy a hacer para una esfera. Ya, una esfera, digamos, de radio R. ¿Sí? Entonces acá lo que va a pasar es que esta esfera va a perder, digamos, calor al ambiente. O también lo puede ganar. Ya, yo voy a hacer el caso de que está perdiendo calor al ambiente. Digamos, una esfera muy caliente que la hemos sacado de un horno. ¿Ya? Entonces, ustedes quieren hallar el flujo de calor por radiación, ¿sí? Entonces, primero hacemos la dirección del flujo, flujo de calor, ¿sí? Siempre va a formar 90 grados con la superficie. Ahora, el flujo de calor por radiación va a ser igual a la emisividad por el área de radiación. Como les digo, es lo mismo que de convección. ¿Cuál va a ser el área de radiación? El área expuesta pues al ambiente en este caso. Por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura de pared a la cuarta menos la temperatura de los alrededores a la cuarta. Ahora, ¿qué son los alrededores? Imagínense que ustedes tienen acá una pared. Es una pared. Es como T infinito más o menos, ¿sí? Solo que esta pared se va a mantener constante en una temperatura T de los alrededores, ¿sí? Nada más. Ahora, ¿qué es la emisividad? Es la fracción de radiación que absorbe un cuerpo, digamos, ¿sí? O sea, aquí tienen lo que es la emisividad. Y eso es propio de cada material. O sea, toda esta esfera, su superficie de esta esfera va a tener una emisividad, ¿sí? Y la emisividad, pues, es un número que va de 0 hasta 1. El área de radiación es lo mismo que de convección. Es el área que está expuesta al ambiente, se podría decir. O el área que va a perder o va a ganar calor por radiación. En este caso sería el área exterior. La constante de Stefan Boltzmann es pues un valor 5,67 por 10 a la menos 8. Sus unidades son watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. ¿Sí? Ahora esas temperaturas siempre deben estar en Kelvin. ¿Sí? Kelvin y este igual en Kelvin porque está elevado a la cuarta. Entonces esto es el flujo de calor por radiación. Ahora, si ustedes quieren manejar densidad de flujo de calor por radiación, es lo mismo, pues. Va a ser el flujo de calor por radiación sobre el área de radiación. ¿Sí? Nada más. Entonces, esto necesitamos conocer. ¿Ya? Y vamos a ver un término más que suele aparecer bastante, que es el
flujo de calor o calor por generación mejor, ¿sí? Y consumo, ya. El calor por generación se da cuando un cuerpo, digamos yo en este caso voy a hacer un cilindro, genera calor, o sea, va a producir un flujo de calor dentro de sí mismo, ¿sí? O sea, acá este cilindro, digamos, imagínense que es una resistencia eléctrica. Va a estar sometido, digamos, a una diferencia de voltaje, ¿no ve? Entre su extremo y su comienzo. Entonces, esto va a hacer que se genere un flujo de calor. O sea, este cilindro se va a calentar, se va a poner al rojo vivo si gusta. Entonces va a generar calor. Entonces, esta velocidad de generación se lo maneja así, QG con un puntito. O en general es Q minúscula con un puntito. ¿Sí? No es densidad de flujo, es con un puntito arriba. Entonces eso quiere decir que es una velocidad de calor, de generación de calor. Sí, es una velocidad volumétrica de generación de calor. Ya entonces el flujo de calor generado, o bueno, la velocidad, el flujo de calor generado, así se lo expresa, es igual a lo que es la velocidad de generación por el volumen. ¿Ya? Este cuerpo va a tener obviamente un volumen, ¿no ve? Porque es un cuerpo sólido, ¿no? Aunque sea hueco, no importa, la cosa es que va a tener un volumen B. Tiene un volumen, ¿sí? Entonces, este volumen es el que vamos a utilizar para hallar el flujo de calor que se genera, ¿sí? Ahora, las unidades de la velocidad de generación siempre son watts sobre metro cúbico, o unidad de energía entre unidad de volumen. El volumen, pues obviamente en metros cúbicos o en alguna otra unidad de volumen. Entonces a ustedes les va a dar que el flujo de calor, sus unidades obviamente son watts, ¿verdad? Listo. Ese sería el flujo de calor generado. Ahora, ¿qué tal si hablamos del flujo de calor consumido? Esto lo vamos a ver más adelante al hacer los balances de energía, ¿sí? Ok. El flujo de calor consumido simplemente es la velocidad de reacción por la entalpía de la reacción, porque esto siempre es, el consumo siempre se da con la reacción química, por el volumen, ¿sí? Si hacemos el análisis dimensional, la velocidad de reacción pues son generalmente en moles por metro cúbico por cada segundo, digamos. La entalpía de reacción, ustedes saben que es joules por cada mol. Y el volumen, pues digamos, es en metros cúbicos. Entonces acá metro cúbico, mol con mol, me va a dar joules por segundo, que eso es watts, ¿verdad? Entonces las unidades del calor generado, o perdón, el calor consumido en una reacción química, tienen que darles watts. Pero ¿qué es R? Es la velocidad de consumo del reactivo, digamos, ¿no? La velocidad de reacción. Es aquí entra la cinética. Eso no se va a ver en la materia como tal, pero es importante que yo les dé el término de generación y el término de consumo. La entalpía de reacción es propia de cada reacción química. Y el volumen, pues es el volumen en el cual, el volumen de todo el cuerpo, digamos, ¿no ven? Entonces estos dos términos son importantes. Ahora, al hacer los balances de energía, lo único que va a cambiar es esto. Porque aquí ya se volvería un delta. Bueno, se los voy a explicar posteriormente. ¿Sí? Entonces esta es como una introducción a lo que es ecuaciones de conducción, las ecuaciones que deben saber sí o sí, los flujos de calor por conducción, por convección y por radiación. El flujo de calor generado y el flujo de calor consumido. ¿Ok? Entonces ahora veamos lo que son las condiciones límite. O procedimiento general mejor, ¿sí?
El procedimiento general para resolver problemas de esta parte es sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer primero es, parece obvio, ¿no? Pero muchas personas no cumplen bien esta parte y es lo más importante, se podría decir. Lo primero que ustedes tienen que hacer es leer bien el enunciado. Sí, o sea, ustedes deben leer bien el enunciado, deben entenderlo, ¿sí? Una vez que ustedes lo entiendan, ya se van a hacer como un camino a seguir en su cabeza, ¿sí? Entonces el paso 2 va a ser hacer un bosquejo. O sea, deben hacer un gráfico, ¿sí? Entonces nosotros acá, lo único que vamos a hacer son tres cuerpos, cilindro, placas y esferas, ¿sí? Entonces una placa ustedes siempre la van a ver de frente, ¿no? Ustedes saben que la transferencia de calor siempre se va a notar más en el lado más delgado, ¿no ve? Digamos, esto va a ser L. O yo puedo tener un cilindro. Generalmente analizamos cilindros huecos, ¿no ve? Aquí está. Un cilindro. Un cilindro hueco. Yo aquí tengo lo que es mi radio 1 y acá tengo lo que es mi radio 2. O puedo tener también una esfera y generalmente igual analizamos lo que es esferas huecas, ¿sí? Ahora, cuerpos con área variable es la misma idea, igualmente. R1, R2, ¿sí? Entonces ustedes ya van a identificar el bosquejo, o van a hacer su bosquejo, y al hacer el bosquejo van a identificar obviamente la geometría. Entonces, no es como tal un paso, pero es como, si quieren eso deben hacerlo sí o sí aquí, que es identificar la geometría. Y ver la dirección del flujo de calor. Ya, al analizar la geometría o identificar la geometría, ustedes acá ya van a decir que su temperatura o puede depender de X o su temperatura puede depender del radio. Esos dos casos nos vamos a ver, ¿sí? Aquí puede ser Z o Y, lo que quieran, no sé, da igual, la cosa es que son coordenadas planas, son coordenadas rectangulares. Para el radio ya pueden trabajar con coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, ¿sí? Pero recuerden acá también que vamos a ver solamente transferencia de calor en estado estacionario unidimensional. O sea, que no va a variar en el tiempo nada, porque es estado estacionario, y unidimensional es porque la transferencia de calor solamente se va a dar en un eje, en un sentido. ¿Sí? Y ver la dirección del flujo de calor igual es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver primero para placas. Para placas. Para placas, ustedes saben que vamos a trabajar con coordenadas rectangulares. O sea, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces yo tengo inicialmente una temperatura que va a depender de las tres variables y del tiempo. Pero yo voy a analizar transferencia de calor unidimensional y en estado estacionario. Entonces cuando yo haga eso, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, mi temperatura solamente va a depender de una variable, o puede depender de X o de Y o de Z. ¿Sí? Fíjense la simplificación que estamos haciendo al modelo. Mucha simplificación, ¿verdad? Listo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser el gráfico, digamos? Bueno, es una placa, ¿no? Tampoco hay mucho donde hacer tanto gráfico. Ah, sí.
¿sí? Entonces, ustedes lo que deben hacer primeramente es darse una referencia, ¿sí? Es sumamente importante darse la referencia. Yo podría darme la referencia aquí al medio o podría darme tal vez aquí al costado. Eso ya depende de ustedes, ¿sí? ¿Cuándo nos damos al medio? Cuando existen simetrías. O sea, digamos, acá tengo un fluido y acá tengo el mismo fluido. Digamos, tengo H, T infinito, aquí tengo H y T infinito, digamos. Y esta placa genera calor. Entonces, existe simetrías. No tiene sentido que lo ponga la referencia aquí al comienzo, ¿sí? Es más conveniente ponerlo al medio. Generalmente la ponemos al comienzo, pero si el problema presenta simetrías, ustedes deben ponerlo al medio, es más conveniente. ¿Ok? Entonces, es eso, simplemente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero que entiendan es el flujo de calor, ¿sí? En este caso, yo tengo un flujo de calor Q, Q, Q en X, digamos, ¿ya? Porque este, digamos, yo lo voy a llamar mi eje X. Digamos, mi referencia lo pongo acá. O no importa si lo pongan aquí, la cosa es que ustedes están llamando eso eje X, ¿sí? Entonces aquí tengo un Q en X y acá igual va a salir el mismo Q. Bueno, QX, ya. No, no hay valor, es un Q en la dirección X, ¿sí? Seguramente este, digamos, yo lo voy a llamar mi eje Y. Entonces igual van a tener por abajo que entre un Q en dirección Y y va a salir un Q en dirección Y. Y digamos, este eje de acá, el que sale de la pantalla, lo llaman Z. Entonces por el frente de la pared va a entrar un QZ y va a salir el mismo QZ, la densidad de flujo. ¿Ok? Eso sería el sistema si fuera tridimensional. Pero nosotros vamos a hacer muchas simplificaciones y solamente vamos a analizar en una dirección, ¿sí? Generalmente es X. Ya, entonces, pero así sería el análisis completo, ¿no? Pero no nos vamos a meter con eso ahora. ¿Ok? Listo. Incluso ni siquiera hay necesidad de bautizar el eje de aquí arriba, solamente el eje horizontal. Ya, ahora vamos a ver rapidito para cilindros. Para cilindros ya va a ser un poquito diferente. ¿Ok? Para cilindros vamos a utilizar obviamente lo que son las coordenadas cilíndricas. Entonces, las coordenadas cilíndricas ustedes saben que es el radio, el ángulo de giro y la altura, ¿sí? R tita z. Entonces, imagínense que yo tengo acá un cilindro. Voy a hacer un cilindro parado, ¿ya? Puede ser echado, no interesa. En este caso yo lo voy a hacer parado. ¿Listo? Ahí está, mi cilindro. Entonces, obviamente ese cilindro va a tener una altura, va a tener un radio, va a tener un ángulo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a analizar acá, digamos es un cilindro hueco. Aquí está. Lo único que voy a analizar es un flujo de calor que vaya en la dirección radial. Porque como yo tengo tres ejes, bueno, dos ejes en sí, el radio y lo que es la altura. Ah, y eso me olvidé decirles, para cilindros siempre la referencia la van a poner al medio. O sea, pueden acá, digamos, ¿no? Da igual donde pongan, pero la cosa es que es en el centro geométrico. O sea, esto para mí va a ser el eje radial y hacia abajo o hacia arriba, da igual, es la altura del cilindro, ¿sí? Ahora, el eje angular no es como tal un eje, pero ustedes saben que es así, ¿no? El tita gira. Ya, ok. Entonces, nosotros en este tipo de problemas solamente vamos a tener transferencia de calor radial, ¿ya? Y puede ser que sea también axial. Siempre que trabajemos con transferencia de calor en Z, vamos a tener un calor axial. Digamos, yo tengo hacia arriba, aquí un Q en Z. Y obviamente va a salir el Q en Z. ¿No ve?
Esto es un flujo de calor axial, porque está yendo por abajo, ¿sí? El área de transferencia de calor es el área de la tapa del cilindro, si es axial. Ahora, si es radial, pues obviamente yo voy a tener acá un Q en R, un Q en la dirección radial y obviamente va a salir el Q en la dirección radial, ¿sí? Porque el flujo de calor se conserva. Entonces, acá el área ya va a cambiar. El área de transferencia va a ser el área lateral. Ya no va a ser el área de la tapa del cilindro. Este es el área, bueno, flujo de calor radial. ¿Sí? Flujo de calor radial. Bueno, así sería densidad, ¿no? Densidad de flujo. Aquí sería densidad de flujo. ¿Sí? Aquí igual lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, estos son densidades de flujo de calor. Que igual cumple lo mismo para flujo de calor. No, no importa. Ya. Ahora, ¿cómo sería si fuera angular? Y es más complejo ese análisis. En esta materia no lo vamos a ver, pero igual, digamos, si tuvieras un flujo de calor así, sería un cuentita, ¿sí? Y este sería una densidad de flujo de calor angular, ¿ok? Este cuentita, ¿sí? Pero no vamos a ver eso, lo vamos a ver densidad de flujo de calor axial o radial. ¿Qué es la diferencia? Lo único que las diferencias son las áreas de transferencia. Para el Q radial va a ser el área lateral, ¿sí? El área lateral de un cilindro, ustedes saben que es 2pi r por la longitud. Y para el área, bueno, para el flujo de calor axial va a ser el área transversal, ¿sí? Del cilindro. Y esto simplemente es pi por el radio al cuadrado, nada más. Entonces, en eso nomás van a cambiar. Ahora para el flujo de calor en la dirección angular, es más complejo el análisis, pero es como si ustedes recuerden que siempre debe formar 90 grados. Es como ustedes lo corten el cilindro a la mitad. ¿Sí? Es como que lo corten. Y esto, digamos, va a ser L. Y esta porción, digamos, va a ser R2 menos R1, digamos, es un cilindro hueco. Entonces, si se dan de cuenta, el cuentita va a entrar acá. ¿No ve? Entonces va a ser el área de un rectángulo. Va a ser R2 menos R1 por L. Entonces es imaginación. La cosa es ver que el flujo de calor siempre forme 90 grados con la superficie. Nada más. Pero eso no vamos a ver nosotros. ¿Sí? Y finalmente para esferas. Ah, eso no puse acá. Ustedes van a tener una temperatura que depende de R, que depende de θ y que depende de Z. Entonces, como yo voy a trabajar con transferencia de calor unidimensional, aquí vamos a poner transferencia de calor unidimensional en estado estacionario, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener o una temperatura que depende del radio o una temperatura que depende de Z. ¿Sí? Recuerden que esto va a ser radial y esto va a ser axial. Nada más. Podemos tener cualquiera de estos dos casos. Generalmente en los problemas vamos a ver este. Este es el más común, el radial. Pero como ustedes saben que es radial o es axial, tienen que ver la dirección del flujo, ¿no? Si es por las paredes es radial. Si es por abajo es axial. Nada más. Finalmente vamos a ver lo que es para esferas. ¿Ya?
Obviamente acá ya vamos a trabajar con lo que son las coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces las coordenadas esféricas, bueno, son más complejas de graficar y de analizar que las cilíndricas. Pero en resumen nosotros ya vamos a tener lo que es el radio y dos ángulos, el ángulo tita y el ángulo phi. Sí, el ángulo de giro y el ángulo de desfase. Entonces ustedes pues háganse su esfera ahí. Entonces como que agarren un pedacito de la esfera, algo así. ¿Sí? Algo así, digamos, ¿no ven? Entonces, eh, este va a ser el ángulo tita, el ángulo de desfase, o sea, el ángulo que forma la vertical va a ser el ángulo phi, ¿sí? Phi. El ángulo de giro, o sea, el ángulo plano es el tita. Y obviamente ustedes tienen acá el eje radial, ¿no? R. Nada más. Es como que el ángulo de desfase es phi, el ángulo de giro es tita. Lo voy a tratar de hacer más plano para que se entienda mejor. Ahí está. Ese es el ángulo tita. Y el ángulo phi es el ángulo de desfase. ¿Ok? Nosotros no vamos a analizar estos dos ángulos, solamente vamos a analizar radialmente. O sea, lo mismo acá, ¿sí? Tienen su temperatura que depende de R, phi y tita, digamos. O R, tita, phi, da igual. Entonces, transferencia de calor unidimensional en estado estacionario. ¿Qué va a pasar? Solamente vamos a tener una temperatura que va a depender del radio. Y se acabó. ¿Ok? Nada más, ¿sí? Nada más. Entonces, es análogo, se podría decir. Ustedes acá van a tener un Q en la dirección radial. Si es en esta dirección angular, va a tener un Q en tita. Y si es en esta otra dirección de giro, va a tener un Q en phi. Ya es más complejo, ¿verdad? Pero nosotros solamente vamos a analizar el Q radial, ¿sí? Y siempre va a formar 90 grados con la superficie de la esfera. O sea, con el área de la superficial de la esfera, ¿sí? Entonces, para este Q, los Q tita y el Q phi no me importa. Solamente voy a yo hablar ahorita de este Q en R, ¿sí? Entonces, este Q en R tiene relación con el área de la superficie de la esfera. Y ustedes saben que es 4pi R cuadrado. Nada más, ese es el área de transferencia. ¿Listo? Entonces, esa es una explicación detallada de estos problemas, o bueno, de la introducción. En el siguiente video voy a hablar solamente de las condiciones límite. Fíjense que nos hemos quedado en el paso 2, hacer un bosquejo, ¿sí? Entonces, al hacer el bosquejo, ustedes tienen que seguir todos estos pasos, ¿no ve? Ya. Entonces, en el siguiente video vamos a explicar lo que es el paso 3, que es poner lo que es las condiciones límite.